Sí, porque luego me cortan muy temprano y ya no me da tiempo de decir todo. No, no es cierto, no, para nada. Ahora sí que ya las planeo para... Al principio sí, fíjense que tenía muy bien planeadas las clases para 2 horas y y me costaba trabajo terminar antes, pero ya ahorita Qué bueno. ya le voy cortando, le voy quitando un poquito de detalles. Muy Y bien, sobre pues ya todo, estás. ¿mandé? No digo que ya está en la pantalla tu presentación. Ah, perfecto. Sí, allá la están viendo, ¿verdad? Sí, Allá la ven. Muy bien. Y ya está la grabación, ¿verdad, Marco? También. ya, muchas gracias. Ya. Ah, ok. Súper bien. Pues bueno, qué bueno que se conectan nuevamente y para los nuevos que o los nuevamente conectados, qué bien que regresaron, qué bien que andan por aquí y pueden aprender un poquito más acerca de estos temas, ¿no? Bueno, yo espero que puedan aprender, que yo pueda enseñar un poquito, y si no, pues simplemente tomémoslo como una charla y como una invitación a lo que siempre les he dicho, encontrar nuevos textos, nuevas versiones, ¿no? Ir a buscar los distintos temas en los libros, por supuesto. Que si mal no recuerdo, mal no recuerdo. Sí, hace 8 días les mandé el libro, se los mandé con Marcos. No sé si sí se los pudiste compartir, Marco. Sí, enseguida se los mandé y ojalá que alguien haya podido leerlo. La verdad está muy, muy breve, está muy padre Sí, la verdad es que es algo muy chiquito. Es Arturo Pérez Reverte, es decir, más allá de que sí tiene cierto rigor histórico, tiene una formación también en historia, pues al final él se dedica a las letras y lo hace novela, todo esto, ¿no? A mí me cayó The muy mal. Bluetooth device is connected successfully. ¿Quién se está conectando? Alguien se está conectando. Esa una bocinita, ya me acordé. Ay, sí. Yo creo que yo tenía una parecida. Voy Bueno, a les cerrar decía que a los mí me cayó muy micrófonos. mal, la verdad, Arturo Pérez Reverte en sus comentarios acerca de... Sí, sí. Les comentaba entonces que cuando se hizo el comentario, que evidentemente también estuvo ciertamente fuera de lugar, cada quien tendrá su propia opinión. Desde mi punto de vista estuvo fuera de lugar, pero o sea, no quiero meterme tanto en políticos, sino más bien en la opinión de Arturo Pérez Reverte. Cuando se hizo el comentario de las disculpas que debía otorgar España a México por parte digo, por los actos de la conquista, insisto, cada uno con su distinta opinión, era entendible el por qué se estaba diciendo eso, y por qué se estaba pidiendo, y yo simplemente les comento que muchos grupos indígenas que ya no tienen 100% la tradición mesoamericana, como yo siempre se los he comentado, pero cuando se hizo pero bueno, muchos grupos indígenas entendieron muy favorable esa petición de disculpas porque se siguen sintiendo ofendidos, principalmente los tlaxcalteca se siguen sintiendo muy ofendidos por los actos de la conquista. Y no está por demás. Pero Arturo Pérez Reverte, ahora sí que como opinión, lo primerito que contestó fue a descalificar no al presidente, sino al país, sino a México. Lo descalificó diciendo que no era posible que los mexicanos siguieran pidiendo y haciendo, que no entendían que que se había mejorado la situación. O sea, insisto, él también pues falló un poco en ese sentido, ¿no? En querer defender su postura. A lo que voy es, como todos los literatos, todos los historiadores, todos los autores, pues es muy subjetiva su opinión. Bueno, pues al final la opinión es subjetiva, ¿no? Pero me refiero, no deja de ser un gran escritor, y en ese sentido, este texto que hizo que se llama Ojos Azules, que yo les compartía, pues evidentemente transforma ese proceso de la noche triste pues en este sentimiento desde el punto de vista español. ¿Por qué? Porque honestamente, y digo, yo por qué les comento esto y por qué me parece muy correcto. He visto y se ha dado
el proceso de conquista, se ha hablado más bien sobre el proceso de conquista. Lilian dice que no puede escuchar. Sí me escuchan los demás, ¿verdad? Sí, sin problema. Ya estoy escuchando, perdón. Ok. Gracias. No, bueno, Qué bueno. ahora sí que hay que corregir estos problemas técnicos. Pero no, qué bueno que avisas para que estemos aquí enterados. Se ha visto siempre desde el punto de vista indígena. La verdad es que siempre se ha defendido la postura indígena, siempre. Bueno, por ahí algunos autores, Rivas Palacio en el siglo XIX y otros pocos autores han defendido la otra postura. Y aquí no se trata de defender una u otra, sino se trata de entender una y otra, entenderlas, simplemente, ¿no? Que es lo que yo siempre les insisto. Me he enfocado un poco en la parte, pues más bien del andar español, de cómo fueron llegando y toda esa postura, sobre todo y particularmente porque pues es donde hay más fuentes y porque o más bien hemos escuchado, creo que mucho, la otra postura de los malos usos, ¿no? En la conquista, e insisto, entender pues lo que sintieron los españoles. Sí, ellos hicieron la matanza, ellos hicieron la de Cholula, los distintos pleitos, y eso no quita que en el momento de la noche triste, que no hemos hablado de él, por cierto, ahorita ya hablamos de ese proceso, pues no sintieran y no sufrieran en ese momento, ¿no? Y eso me gusta mucho porque está reflejado en este texto, ¿no? Está reflejado, pues lo que a ustedes les correspondería, entender. A eso me refiero. ¿Sale? Digo, ustedes a todos nos correspondería entender. Les conté la clase pasada, les platiqué y creo que pues un poco intenté platicarles sobre este proceso en el que está regresando Hernán Cortés y por qué regresa y los ánimos se quedan exaltados en México Tenochtitlan. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Cuando tiene que salir el 27 de mayo desde Veracruz hacia la Ciudad de México Tenochtitlan, él sale con el cometido de regresar a la Ciudad de México Tenochtitlan. Digo un poco para ponerlos en contexto, perdón, me regreso nuevamente para poner en contexto a los que no habían escuchado. Acuérdense que ya estando aquí en Tenochtitlan, tiene que ir a Veracruz en mayo de 1520 para llevar a cabo pues una defensa contra Pánfilo de Narváez, porque este personaje, Pánfilo de Narváez, venía a capturarlo en la medida en que Cortés había salido huyendo de la isla de Cuba, ¿no? Y entonces, pues un poco se había, pues rebelado en contra del gobernador de Cuba. Entonces, este gobernador de Cuba manda a capturar a Hernán Cortés. Cortés sale a Veracruz, decide defenderse con todos los hombres que puede, con tlaxcaltecas mismos, ¿no? Que lleva para pues, tener un buen ejército, logra vencer a Pánfilo de Narváez, al ejército de Pánfilo de Narváez, y más bien termina convenciéndolos de que se unan a Cortés para que juntos entren a México Tenochtitlan y pues de alguna forma, siendo más hombres, pues logren, digamos, el sometimiento de esta ciudad de Tenochtitlan a favor del rey Carlos V. ¿Ah? El asunto es que él decide salir sin noticias tan precisas de qué es lo que está pasando en Tenochtitlan. ¿Se acuerdan que dijimos? También en eso nos quedamos la clase pasada, que en Tenochtitlan Pedro de Alvarado ha realizado la matanza de Templo Mayor y pues los ánimos estaban exaltados, los indígenas mesoamericanos, sobre todo los Tenochca, pues estaban con un deseo de derrotar a los españoles y de masacrarlos prácticamente, ¿sí? Porque en el Templo Mayor pues habían llevado, insisto, habían realizado toda esa matanza de los guerreros
mesoamericanos. ¿Sale? Entonces, Cortés todavía no sabe mucho hasta donde él narra. No sabe mucho de qué está ocurriendo. Por supuesto, conforme se va acercando de Veracruz hacia Tlaxcala, pues es cuando está entendiendo lo que está pasando, le están diciendo que tiene que volver rápidamente porque pues, sus hombres corren mucho peligro. Y todavía, insisto, les había platicado, le permiten la entrada a México Tenochtitlan. Y esto, pues evidentemente lo tenemos que entender como una táctica o una estrategia militar por parte de los mexica. Lo dejas pasar para sitiarlo, para que no se te escape, porque si lo enfrentas en campo abierto, como ya lo hicieron tlaxcaltecas, como ya lo hicieron los de Zempoala o los de Centla, pues ya se notó que no los puedes vencer directamente. Entonces, entendámoslo como una táctica militar, esto de que los dejen entrar todavía de regreso el 27 de junio. Ya habíamos dicho, ¿no? 27, bueno, entre el 24 y el 26 de junio en realidad es cuando regresa a Tenochtitlan y entra ahí a México Tenochtitlan, ¿sale? En esos momentos, justamente, recordemos que es cuando viene pues el proceso de la matanza de Moctezuma, que justamente les comentaba hace 8 días, pues que, vamos, hay muchas crónicas, hay muchos, espérenme, porque Muchos ladrillos. perdón, que está el perrito aquí, pero, bueno. Está Cortés ahí ladrando. Sí, está aquí muy, renuente. El alma de perro. Cortés, te está reclamando. Exacto. No, es que está mi novia aquí, lo quiere llevar ya a la casa de mis papás, en la parte de abajo, pero no se deja atrapar, entonces ¿qué cree que está jugando con él? Sale peor porque se pone a ladrar más, pero perdón, ahí andábamos. Entonces, les digo, les comento que justamente pues hay distintas versiones para la muerte de Moctezuma. A mí me parece muy correcta también la versión de que pues en realidad sí muere de depresión, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Pues porque resulta que, bueno, se los comentaba hace 8 días, es lógica esa versión, o sea, no tiene falta de razón cuando pensamos que el gran Tlatoani, quien no puede ser tocado por sus súbditos, quien no puede ser ni siquiera visto a los ojos, de pronto es violentado con una pedrada en la cabeza, según lo que cuenta Hernán Cortés. Y ese es lo que promueve. Ahora, Hernán Cortés, ¿por qué promueve esto? Matar a otro rey no es correcto, según los usos y costumbres de los europeos. Por más que en las películas medievales y en las películas sobre todo, pues que no tienen una base histórica, siempre se habla de la muerte del rey, el envenenamiento del rey y todo ese asunto. Matar al rey no era tan común, o sea, no lo mataban, al rey lo capturaban, al rey lo retenían, al rey lo encerraban. ¿Por qué? Pues porque el rey es el que tiene el poder sobre el pueblo, el rey es el que tiene el control, tiene la credibilidad. Entonces, capturar al rey y hacerlo y obligarlo en ese sentido a que me beneficie, eso era lo que se acostumbraba en Occidente, me refiero en Europa particularmente. Entonces, matar a Moctezuma, pues es visto allá en España. Por eso Cortés le dedica ahora sí que pocas líneas a la muerte de Moctezuma y simplemente se dedica a, pues lo intentamos salvar, pero fue su propia gente quien lo mata, ¿no? Eso lo dice Cortés. Pero ahora, vámonos a la versión, por supuesto, a la versión de Bernal Díaz del Castillo, y también por allá hay otra que se me estaba pasando, la de Fernando de Alba Iztlizóchitl, que ese Fernando de Alba Iztlizóchitl es otro cronista, ese por supuesto es un cronista indígena, que le narra todo esto a Fray Bernardino de Sahagún en 1560. Entonces,
Él ya no vivió la conquista, él escuchó por sus padres, ¿no? No le tocó esa vivencia. Y sin embargo, hace una narración amplia del proceso de conquista. Y él, Fernando de Alba, menciona que es el conquistador quien decide matar a Moctezuma porque ya no le sirve y porque Moctezuma ya no logra pacificar a sus hombres. Y entonces, pues que es una, como digamos, una vía para poder pacificar a los indígenas, a los de México Tenochtitlan, ¿sale? ¿Cuál hay que creer? A veces vale la pena creer ambas y no creerle a ninguna. Yo siempre les digo. Igual me desvío tantitito del tema, pero para comentarles, creo que ya se los había dicho, pero esta parte de, hay muchas cosas en el pasado que por supuesto no se pueden explicar. Y no se pueden explicar porque no tenemos las fuentes, porque no hay medios para explicarse, porque no las vivimos, por supuesto, ¿no? Y que muchas veces pues, las fuentes se contradicen o simplemente no existen las fuentes. Y eso no quiere decir que fue algo sobrenatural o que fueron los extraterrestres o que, o sea, yo siempre digo pues simplemente hay que entender que no todo lo del pasado se podrá entender, ¿no? Podemos especular, pero siempre tenemos que tener claro que es una especulación, que es una posibilidad, ¿de acuerdo? Y la muerte de Moctezuma, tal vez nunca sepamos exactamente qué ocurrió. Sí, y tenemos que decirlo como que, o sea, cierto es que murió en esa fecha, eso sí, sin duda. ¿Por qué, cómo y cuándo? Bueno, cuándo sí, ya se los dije, pero ¿por qué y cómo? Eso es lo que nos falla y lo que, pues tenemos las dos versiones. Ahora, ya muerto Moctezuma, bueno, también aquí vamos a ir deduciendo, porque ese es el trabajo de los historiadores y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ya muerto Moctezuma, los indígenas se sobresaltan mucho más y empiezan ahora sí a sitiar y a atacar directamente a los conquistadores. De hecho, se ve mucho en la serie de Cortés como en las azoteas hay alguien que está lanzando piedra, ¿no? Con la, ay, ¿cómo se llama? La onda o la... No, la onda, con la onda, exactamente, con la onda, y que tienen mucho tino, ¿no? O sea, que son ávidos también de ese, pues de esas técnicas, porque pues, es a lo que es su vida, y entonces, ¿cómo si era posible la muerte de Moctezuma a partir de una de las piedras, a partir de una piedra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a especular esa parte. Lo que yo les estoy insistiendo es que después de la muerte de Moctezuma, ya no hay quien los proteja, ya no hay quien, digamos, tranquilice al menos a los capitanes o a los líderes del ejército mexica. Y entonces, justamente Hernán Cortés empieza a preparar la salida. Ahora sí que la salida de México Tenochtitlan para poder, pues al menos salvar lo más que se pueda. Es curioso esta parte porque, pues del 27 de junio que muere Moctezuma al 30 de junio, que es la fecha de la famosa Noche Triste, de la derrota de la Noche Triste, y volvemos al punto, ¿no? Bueno, es Noche Triste porque así se ha conocido históricamente, pero pues, Noche Triste ¿para quién? Para los españoles, porque para los mexicas fue una noche victoriosa, ¿no? La gran derrota o la gran batalla, yo no sé cómo le podamos llamar, desde el punto de vista, insisto, mesoamericano. Pero bueno, en ese periodo, en esos 4 días que están, digamos, transcurriendo, Cortés, por un lado, se dedica, bueno, Cortés y sus hombres se dedican a crear un puente movible. Resulta que la calzada de México-Tacuba, como las demás calzadas, estaban diseñadas para tener estos puentes
digamos, eran puentes con troncos de madera, porque al final la calzada, pues no la podían, ahora es que no la mantenían toda unida en la medida en que el agua tenía que correr de un lado a otro también. Y entonces tenían ciertos puentes, los cuales fueron destruidos por los mexica. Entonces, no había salida por parte de los españoles y su primera acción tenía que ser generar estos puentes, es decir, literal, troncos de madera largos que tenían que cargar entre varios hombres para colocarlos rápidamente, cruzar, levantarlos, irse al siguiente, a donde debiera estar el siguiente puente, volverlos a colocar y así. Eran 3 o 4, si mal no recuerdo, según lo que narra Hernán Cortés en sus cartas. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenían que primero diseñar. Porque claro, pues sí, el tronco no es tan fácil encontrarlo y luego de dónde lo encuentran. Pues bueno, tenían campo de acción porque al final la gente no entraba, como yo les insisto mucho, no entraba al centro ceremonial, entonces tenían un espacio en donde moverse fácilmente, más allá de que estuvieran sitiados ahí en el templo de Axayácatl, ¿de acuerdo? Y la otra acción importante y que pues, ha generado la gran leyenda de la famosa Noche Triste es la fundición de los objetos de oro y de los metales principalmente. Y ahí sí coinciden todas las versiones, tanto la de los españoles que mencionan que para moverlos más fácil y para evitar tentaciones a uno de sus capitanes le ceden el control del tesoro, es decir, el control de estos objetos, y por otro lado, había que fundirlos para después hacer la repartición y sobre todo también para poderlos trasladar más fácilmente. Entonces, la fundición, hasta donde sabemos, se da en piezas o en estos especie de lingotes, pero son piezas cóncavas que se pueden poner en el pecho, digamos en el pecho y en el cuerpo humano, amarrarse con tela, con lazos, con tipo vendas, ¿no? Un vendaje, vamos a ponerlo así, y poder trasladarlo sin tener los brazos ocupados, teniéndolos libres para cualquier movimiento. Y eso es lo que se supone que se quedan a hacer. Yo les diré que parece extraño o parece raro que en 3 días hayan logrado todo eso. Pero entonces aquí tenemos que entender que algunos de los españoles ya llevaban sitiado más tiempo en México Tenochtitlan. Entonces, es decir, mientras Cortés estaba en Veracruz, los que se habían quedado en Tenochtitlan ya estaban con este ataque directo. Entonces, probablemente ellos ya habían iniciado ese proceso de fundición. Por otro lado, tampoco era tanto el tesoro, ¿sí? A veces creemos que todos los españoles iban llenos de oro en el andar. Y no es cierto. Es muy probable, bueno, no es muy probable. Ya no era tanto el tesoro. Una buena parte de ese tesoro ya se había enviado, ¿se acuerdan? A España. Ya se lo habían enviado a Carlos V en una de las embarcaciones, justo por lo que se entera Diego Velázquez de que pues, acá hay mucha riqueza. Entonces, estos dos detalles son también a considerar. Resulta que el 30 de junio de 1520, en la tarde-noche, viene en la tarde-noche, pues viene ya la preparación para que en el momento en el que caiga la luz, en el que caiga el sol, puedan salir huyendo. Hay que entender que la vida nocturna en Tenochtitlan pues no existía propiamente. Esto también lo podemos saber por el libro de Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? De Historia de las Cosas de la Nueva España. Historia general, creo que de las cosas de la Nueva España se llama. Bueno, el libro de Fray Bernardino de Sahagún, en el que se narra todo el proceso y toda la cultura mesoamericana. Y la vida nocturna no existía.
Es decir, caía el sol, 1 hora a lo mucho en lo que se iban cada quien a sus espacios, a sus casas, y prácticamente dormían a esas horas, ¿sí? Que de pronto sí, o sea, evidentemente pues sí había una que otra persona en las calzadas, en las canoas, o vigilando, custodiando. Pero entonces los españoles bien sabían que cayendo el sol, tenían un espacio para poder moverse. Cosa contraria, la vida nocturna en Europa sí existía, ¿sí? O sea, ya era muy fácil con todas las antorchas, con las velas, el movimiento en la noche en las calles, ¿no? O por cierto tiempo, tampoco toda la noche, pero por cierto tiempo en la noche. Entonces, por eso era el momento ideal. En ese momento es cuando decide Hernán Cortés partir en 3 grupos. Lo que se conoce como la vanguardia, la parte central y la retaguardia, ¿no? La vanguardia está ocupada principalmente eh, por los soldados, por una parte del ejército, perdón, de Cortés, por Diego por Diego de Ordaz y Gonzalo de Sandoval. Son los 3 que van, los 2, perdón, que van a la vanguardia, que van abriendo camino, que van colocando los puentes, son los que tienen el cometido de ir colocando los puentes. Luego viene la parte central, Cortés con sus hombres más allegados y el tesoro, por supuesto. Se supone que el tesoro va en el bloque central. Es decir, cuando la vanguardia avanza, pone los puentes, hace alguna señal con alguna de las antorchas, en ese momento, en teoría, tenía que salir la parte del centro. Esos hombres con el tesoro también eran los de Pánfilo de Narváez. A los hombres de Pánfilo de Narváez, ¿se acuerdan? Estos 700, cerca de 800 hombres. No, habíamos dicho, ¿te acuerdas, Marco? Me habías comentado, me habías puesto la anotación que decía que buscaste en internet 1,000 hombres, ¿no? Aproximadamente Creo que sí. 900,000 hombres. Sí. La clase pasada, yo les digo, bueno, los números son un poquito más, un poquito menos, nunca coinciden 100%, pero bueno, apostémosle a los 900 hombres de Pánfilo de Narváez, más los 500 de Cortés, pues son bastantitos, son 1,400 hombres los que tienen que trasladar en el cruce de este puente, de esta calzada, y sobre todo los de Pánfilo de Narváez los habían convencido de venir a Tenochtitlan por el tesoro y por el, digamos, por todo el oro que había. Entonces, pues es a los que les da el oro para que lo custodien. Por un lado, en teoría, pues son los más, bueno, eso lo dice Cortés en realidad, porque todos los españoles son avaros, ¿no? Pero estos son los que más, porque justamente por esa situación que quisieron quedarse. Entonces lo iban a cuidar a capa y espada. Y por otro lado, pues insisto, si les habías prometido eso, pues por ahorita el chiste es salir y el chiste es salir con el tesoro y ya después vemos cómo nos arreglamos allá afuera. Entonces, por eso les permite que ellos custodien esa parte del tesoro. Y en el bloque de atrás, en la retaguardia, van algunos hombres de Cortés, entre ellos Pedro de Alvarado, porque había sido el culpable de la matanza de Templo Mayor, y entonces ahí entendemos que sí fue Pedro de Alvarado, lo está castigando técnicamente yendo a la retaguardia, porque pues son los que se van a llevar los cocolazos al final de cuentas. Si se enteran los mexicas, pues es a los primeros que van a agarrar, en teoría, pensando en que todos los demás ya partieron, todos los demás ya salieron, ¿sí? Y los tlaxcalteca, Xicoténcatl y algunos de los hombres tlaxcalteca que sí habían entrado a Tenochtitlan. Que se acuerdan que les comenté, no entraron todos, no entraron tantos, pero sí algunos, cerca de 150 hombres tlaxcalteca, estaban dentro de Tenochtitlan. Fíjense, dice Hernán Cortés, a ver si les encuentro
Aquí está. Dice Hernán Cortés que... No, perdón, este es Bernal Díaz del Castillo el que hace esta narración. Ya iban los primeros hombres, van a la vanguardia, ya llevan un buen avance de la, del ejército, ¿no? Todos los de la vanguardia ponen el puente movible y avisan que el resto puede continuar. Y en esos momentos una señora con insomnio, lo dice Bernal Díaz del Castillo, que estaba recolectando agua para su hogar, da el aviso a los mexicas de que están huyendo los españoles. Y que el grito, y así lo describe el propio Bernal Díaz, dice: ¡ah, mexicanos! Ya vuestros enemigos se van, mexicanos se van. ¿Sí? Claro, aquí estamos hablando de mexicanos, mexicas, ¿no? Sobre todo en esos momentos pues no les hablaban de mexicanos. Esta es una traducción de Bernal Díaz del Castillo. Entonces, el asunto es que pues bueno, aquí sí no sé si es por narrativa, yo he interpretado, pero es muy curioso que sea una señora la que dé el aviso, ¿no? Y evidentemente, pues mover a 1,500 hombres no es cosa fácil. Y además no es una cosa silenciosa. 1,500 hombres no pueden ir en silencio. Se escucha inmediatamente. Podrá haber sido la señora la que dio el aviso, pero los demás, los mexicas, claro que se iban a dar cuenta y es cuando empiezan el ataque. Primer bloque, la vanguardia, logra cruzar. La parte central todavía logra cruzar, que es cuando se supone que dan el aviso. Logran cruzar ese primer puente. Pero habiendo cruzado, los mexicas atacan y puente. Es decir, quedan inmersos, quedan en medio de la calzada, entre, digamos, uno y otro puente. Pensemos, digo, esta es una representación muy renacentista, ¿no? Y muy europea de la Noche Triste, esta que les estoy mostrando, que también la podemos ver en el Museo Nacional del Virreinato, pero pensemos que aquí está el corte. Entonces, para cruzar esa parte, pues hay que poner el puente de madera. ¿Sí? Y luego más adelante hay otro corte en la calzada. Entonces, aquí es donde quedan la mayoría de los soldados de Cortés, aunque la retaguardia no logra cruzar del todo. Sin embargo, son muchos tlaxcaltecas los que se quedan. ¿Qué implica eso? Por un lado, pues que evidentemente son los que van a pelear. Pero por otro lado, los tlaxcaltecas que saben moverse en el lago, saben moverse también en este lago. Entonces, no hay tanto problema con los que se quedaron en la parte de atrás. Sobre todo el problema es con los que quedaron en medio y que de alguna forma están, o sea, por más que tengan los brazos libres para poder combatir, pues también quedan, quedan inmóviles, inútiles con todo el peso que llevan. Primero piensen en la armadura. Pues que sigue siendo una armadura medieval, una armadura pesada, ¿sí? Y luego pónganle kilos de oro, perdón, no de plata, sino kilos de oro que se supone que llevaban algunos. No vamos a decir que todos, pero algunos llevan eso. Pues esos son los primeros que caen, que son sometidos ante los indígenas. Ahora, parece mentira, pero literal, y suena feo lo mismo, ¿no? Pero piensa en México Tenochtitlan como un hormiguero. A 3 indígenas, pero ya están 5 detrás, ¿sí? Y hay otro atrás. Entonces, es difícil que tan poquitos españoles pues puedan contra tantos indígenas y menos desprotegidos, y más que los indígenas sí pueden andar en las canoas porque en esos momentos pues es la herramienta que utilizan, las famosas canoas, para atacar la calzada desde la parte de las embarcaciones, cosa que los españoles no tenían, ¿de acuerdo? Entonces, pues eso también es importante entenderlo, importante comentarlo.
Fíjense, dice, dice igual Bernal Díaz del Castillo. Ah, no, perdón, este es en el Códice Ramírez de López de Gómara. Dice, sucedió que ciertos caballeros e hidalgos españoles, que serían hasta 40, y todos los más de a caballo y valientes hombres, traían consigo, mucho fardaje. O sea, esto que les estoy diciendo, estas piezas de oro, ¿de acuerdo? Estas piezas de oro colgadas. Y el mayordomo del capitán traía mucha cantidad, el cual también venía con ellos. Y como venía despacio, la gente mexicana, que eran los más valientes, les atajaron el camino y les hicieron volver a los patios, en donde se combatieron 3 días con sus noches. Con ellos, porque subidos a las torres se defendían de ellos valientemente, mas empero la hambre y la muchedumbre de gente que ahí acudió fue ocasión que todos fuesen hechos pedazos. ¿Sí? Es decir, los que no lograron pasar, los que no lograron cruzar, pues al final terminan regresando a los patios pues para intentar para intentar salvar la vida o a ver si en una de esas regresaban a apoyarlos, a ayudarlos. Pero pues eran tan poquitos que no duraron tanto tiempo. Y ahí está, el libro de Ojos Azules, que digo, ya que les tengo que comentar un poquito, ¿no? Pero justamente lo que narra es de este personaje que al final es capturado y después es llevado a ser sacrificado, en donde le sacan el corazón y bueno, se narra cómo todavía con el corazón de fuera, pues él alcanza a ver y todo ese asunto, ¿no? Que evidentemente, pues también, bueno, nunca he muerto, nunca he podido ver eso, pero yo creo que no se puede. O sea, si el corazón queda afuera, evidentemente ya estás muerto, ¿no? Inconsciente, por supuesto. Pero bueno, es una narrativa muy bella, muy bella, muy interesante, a eso me refiero. El asunto con esto, y sobre todo con Arturo Pérez Reverte, pues es que refleja esta masacre que dicen los españoles les hicieron a los que se quedaron en Tenochtitlan, a los que no lograron salir. Los que lograron salir no fueron más de 400 personas. Es decir, de las 1,400 que más o menos llevaban, aproximadamente 1,000 son los muertos. Y dice Hernán Cortés que la mayoría de los que murieron fueron los hombres de Pánfilo de Narváez. O sea, que literal llegaron para morir prácticamente en Tenochtitlan y que de los que sobrevivieron principalmente fueron los hombres de Cortés, que entendieron, según Cortés, que no tenían necesidad de rescatar el tesoro, porque justamente, bueno, y volvemos al punto, de esta parte de descalificar, ¿no? Y de la narrativa de Cortés, pues es descalificar. Cuando escribe su carta de relación a Carlos V, él, la segunda carta de relación en donde le está contando cómo tuvieron que salir en la noche triste y cómo por culpa de los hombres de Pánfilo de Narváez y de Pánfilo de Narváez, los mexicas quedaron, digamos, o más bien los españoles quedaron desprotegidos, los ánimos quedaron exaltados, y eso todo se lo achaca como culpa a los de Pánfilo de Narváez. Y todavía le dice al rey, y murieron por su avaricia, por no querer dejar el tesoro, que si bien ya se había dicho que era del rey, pues ya el quinto real ya iba adelante y ya estaba protegido. Entonces el tesoro que no quisieron dejar, según Cortés, es el que les correspondía a todos los soldados, ¿sí? Entonces, insisto, por un lado descalifica, por otro lado echa culpas, y como siempre, pues él no tiene la culpa, o él lo intentó, ¿no? Él hizo las cosas bien, y siempre pongámoslo entre comillas porque pues es su propia narración. ¿Sale? ¿En dónde quedó ese tesoro? ¿Quién sabe? Seguramente sí se fue recuperando poco a poco. Pero en realidad, insisto, no lo sabemos. En el año 2002, 2003, no, 2006,
fue en el 2006, que se hizo la restauración del edificio del SAT, que está ahí en la Avenida Hidalgo, no sé si se acuerdan, que se empezó a hacer todo trabajo, esos trabajos de restauración. Evidentemente en el centro histórico, cada que se hace algún trabajo de la compañía de luz o de reconstrucción o de construcción, del drenaje, todos estos trabajos, siempre tiene que haber un arqueólogo presente, o al menos tienen que notificar vía escrito y vía fotografías que no se encontró nada con detalles o temas arqueológicos. Pero casi siempre hay un arqueólogo presente del Instituto de Antropología, del programa que llaman arqueología urbana. ¿Por qué? Pues porque es sabido que en cualquiera de estos trabajos va a salir algo a la luz. Algún vestigio de algún edificio, alguna pieza, algo, ¿no? Y no se cancelan los proyectos, simplemente se toma el registro. Si hay una pieza, pues se rescata la pieza y ya se permite que se construya. O si era un vestigio arqueológico, pues simplemente, insisto, se hace el registro y se permite que continúe la obra. Bueno, en el SAT encuentran una pieza, una especie de cuña, así gruesa, toda burda, ¿no? Enlodada. Y avisan al Templo Mayor, ahí arqueología subacuática, arqueología urbana, perdón. Y entonces pues va uno de los arqueólogos, la revisa, le dice, no, pues ¿saben qué? Tenemos que explorar porque probablemente haya más de estas piezas aquí. ¿Qué es? No, pues quién sabe qué es. El arqueólogo bien que sabía qué era. No recuerdo su nombre y se me hace que no lo recuerdo por coda, porque bien que sabía qué era. O sea, evidentemente cuando le dijeron en el SAT una cuña ahí a la altura donde estaba la calzada México-Tacuba, él dijo, aquí está el tesoro. O sea, ahí se encontró el tesoro, ahí se supone que cayeron el tesoro cuando los españoles iban huyendo. Hicieron todo un proyecto de una temporada de excavación y no encontró ni una más. Esa pieza se limpió y sí, era una cuña de oro, justamente, esa pieza, pero no encontró ni una sola más. Y entonces todos le hacen burla porque dicen, por canijo y por avaro, porque pues ahí pudo haber invitado a otros arqueólogos o él mismo, pues pudo haberlo dicho, ¿no? Sin problema. Pero no, él sabía perfectamente qué era. Entonces no se ha encontrado más, no se han detectado más piezas hasta ahorita o hasta donde sabemos también, ¿verdad? Después de la conquista, cuando se construye la Ciudad de México, Tenochtitlan, esta calzada, bueno, ahí les muestro un poquito más de las pinturas y las representaciones que ha habido de esta derrota de la Noche Triste, en donde por supuesto Cortés iba con su caballo, con muchos de a caballo. Esta calzada, perdón, les decía, en la Nueva España, fue la primerita que se tuvo o que insistieron en custodiar. Sí, se va a construir la ciudad en Tenochtitlan, pero a un lado de la calzada hay que colocar casas para tenerla bien custodiada porque pues es la primera salida de la Ciudad de México. Entonces hay que tener inmediatamente bien, bien custodiada, insisto, esta calzada. ¿Sale? Muy bien. Después de esto, bueno, y también vale decir que curiosamente el capitán Pedro de Alvarado, que era de los últimos que se había quedado, el que había provocado la matanza de Templo Mayor, al que le había tocado custodiar la retaguardia, y que se había quedado porque no había logrado cruzar, según Cortés y según los españoles, hace una defensa heroica porque salva parte del puente para que todavía algunos hombres crucen, y por otro lado, con su caballo, hace un gran salto ahora sí que de un lado a otro sin necesidad del puente y poder poder salir huyendo. Por eso a esa avenida se le llama Puente de Alvarado, a ese cachito de la calzada, porque rememora justamente ese momento en el que todos narran que hizo esta heroica. La verdad, vuelvo al punto de querer analizar todo,
quién sabe si se pueda o no se pueda, si lo hizo o no lo hizo. López de Gómara, no es cierto, perdón, Motolínea, que es el que está en contra de, y el que escribe junto con Bartolomé de las Casas en contra de los conquistadores, comentan que en realidad al capitán Pedro de Alvarado no lo dejaron hasta atrás, que más bien lo llevaban ahí en medio y que reseñan esto para, como diciendo, fue castigado y aún así se salvó y entonces pues ya su castigo se cumplió y ya no hay mayor, ya no debe por qué haber mayor castigo, ¿no? Con respecto a este tema de haber provocado la famosa matanza del Templo Mayor. Pero bueno, son temas que no sabemos. Lo que sí sabemos es que se salva Pedro de Alvarado junto con algunos de los hombres. Evidentemente, como ustedes se acordarán, como algunos sabrán, todavía se mantiene muy clara la posición de a dónde culminó esta batalla o en dónde culminó esta persecución, porque los indígenas pues todavía les intentaron perseguir, pero más bien lo que sabemos es que dejaron ir a los que ya habían avanzado y se enfocaron en los que se habían quedado, que fueron a los que masacraron y a los que desmembraron también acá en México Tenochtitlan, ¿no? Y sacrificaron, porque era lo que se llegaba a hacer en las batallas. Ya tengo mis cautivos, ahora voy y los sacrifico ofreciéndoselos, al dios de la guerra, a Huitzilopochtli, en el Templo Mayor, donde todos los vean. Y además, lo mismo que narra Pérez Reverte en su texto, en su novela, y que también lo dicen los conquistadores. Ellos estando en Popotla, aquí en donde está el famoso árbol de la noche triste, estando ahí recuperándose de la batalla, escuchaban los gritos y los lamentos de aquellos hombres que estaban siendo desmembrados en la altura del Templo Mayor, y se lograba ver el fuego, la fogata, en donde eran echados para quemarlos, según algunos. Sabemos que fuego no hubo porque no era la costumbre, sino más bien desmembrarlos o sacarles el corazón. Eso sí era costumbre. Entonces, también los mexicas dicen, casi le están diciendo, y atrévete a volver porque mira lo que te ocurre, ¿no? Y aquí está el corazón de tus compañeros, porque pues, esto es lo que pueda pasar. Sin saber, por supuesto, pues lo que después vendrá. O sea, para ellos eso era una victoria tremenda, para los indígenas. ¿Ok? Este árbol, por supuesto, también es un ahuehuete, es un viejo ahuehuete, que es el símbolo de la victoria de los mexicas. O sea, es el símbolo que en México, ya México como país, se han enfocado en rescatar, se han enfocado en generar esa leyenda en donde Cortés parece que lloró por la derrota de la noche triste y por la muerte de todos sus compañeros y de todos sus, digamos, de todos los españoles. Insisto, se conserva más como un símbolo que si en verdad fuera ese árbol o si fuera algo histórico. El árbol ni siquiera sabemos si corresponde al que en él lloró, o simplemente pues dijeron, pues aquí hay un árbol, cuando esto se convierte en México y dijeron aquí hay un árbol, pues más o menos es la zona, pues este árbol vamos a tomarlo como el punto de referencia. ¿Por qué insisto eso? Porque al final sí sabemos que Hernán Cortés lloró. Él mismo lo narra, y lo narra también Bernal Díaz del Castillo. Las lágrimas del conquistador salían de sus ojos por lo ya perdido, porque habían avanzado mucho y perdieron ese gran avance. Y eso es lo que le está narrando Cortés a Carlos V. O sea, nosotros ya teníamos mucho camino recorrido y fue un retroceso tremendo por culpa de Diego Velázquez, por culpa de Pánfilo de Narváez, y además le costó la vida a todos estos españoles. ¿Sí? Vamos. Como siempre les digo, uno no quita lo otro, pero bueno, los 1000 españoles contra los
10,000 indígenas que ya llevaban muertos, pues la verdad es que no, está curiosa esa añoranza. Insisto, que hayan muerto 10,000, pues no quiere decir que tengan que morir otros 1,000, ¿verdad? Personas, pensémoslo como humanos, pero en las guerras eso ocurre casi siempre. Fíjense, vean los números. Les quiero platicar un poco sobre los números. A lo mejor los hago un poquito de bolas, pero quédense con los que yo ya les había dicho y solamente vean cómo cada narrador, cada cronista menciona ciertos números. Y bueno, ya después eso está para interpretarse porque lo mismo, ¿no? Cada cronista pues está hablando a favor o en contra de Cortés o en contra de los indígenas o de los españoles, dependiendo. Cortés en la segunda carta de relación dice que únicamente murieron 150 indígenas, luego corrige a 200 indígenas, 2,000 indios y 56 caballos. Ah, porque claro, para esto ya llevan muchísimos más caballos que son los que traían los de Pánfilo de Narváez, ¿eh? O sea, ya no eran los 13 que había llevado únicamente Cortés, sino ya llevaban muchos más de Pánfilo de Narváez. Luego, Vázquez de Tapia, en el proceso que le hacen a Pedro de Alvarado, él dice que murieron 600 hombres. No habla de indígenas y dice que murieron 80 caballos. ¿Sí? Aquí lo que está haciendo es, Vázquez de Tapia está argumentando en contra de Pedro de Alvarado para que lo enjuicien. Y entonces, pues está subiéndole un poquito a los números. ¿Dónde está? Bernal Díaz del Castillo habla de 870 muertos entre indígenas y españoles. Y Juan Cano de Oviedo, otro cronista, habla de 1,170 españoles y de 8,000 indígenas muertos entre mexicas y tlaxcaltecas. O sea, ¿a quién le creemos? Los números no cuadran. Si sacamos un promedio, pues nos da algo así como 600 hombres aproximadamente, ¿no? Creo yo. Digo, estoy haciéndolo el cálculo muy en la cabeza, pero más o menos calculo que ese es el promedio entre unos y otros. Unos se van al extremo. Cortés dice, murieron poquitos españoles, pero murieron muchos indígenas y los que murieron fueron de Pedro de Alvarado, de Pánfilo de Narváez. Y los demás dicen, no, murieron tantos. O sea, la culpa es del conquistador, de Cortés, porque murieron muchos indígenas. ¿Sale? Pero resulta que la cosa no acaba ahí. La serie de Hernán, por cierto, sí termina ahí. No sé cuándo vaya a salir la segunda temporada, pero se supone que va a haber una segunda temporada y va a narrar pues lo que viene después bueno, van a grabar lo que viene después de la Noche Triste. Pero insisto, la cosa no termina ahí. Ahí medio se reagrupan los españoles ya de día, ya en la mañana, pues ya viendo a ver cuántos lograron salir de Tenochtitlan. Insisto, escuchando todo este llanto y todos estos gritos de los compañeros. Pero lo que viene en adelante es, pues córrele a un lugar seguro. Porque ahí pues, todavía están expuestos ante los mexica y sus aliados y sus señoríos conquistados. Entonces, ¿dónde es un lugar seguro? En Mesoamérica, en Tlaxcala. ¿Y cómo llegas a Tlaxcala? Pues cruzando por México, Tenochtitlan, agarrando la calzada de Iztapalapa y el paso de Cortés, ¿no? Digo que es como en teoría llegaron hasta acá, pero pues ya no pueden regresar a México Tenochtitlan. Entonces, lo que les indican los tlaxcaltecas es la ruta que ellos desde el principio les habían dicho. Rodear todo el lago por el norte, rodear todo el lago por el norte y de ahí cruzar de Texcoco a Tlaxcala prácticamente, ¿sí? Por tierras otomís, en donde los otomís pues ni son aliados ni son enemigos en la medida en que no son un grupo o una sociedad guerrera, entre comillas, porque también tenían lo suyo los otomís, pero en teoría ellos no son una sociedad tan guerrera, ¿sí?
Y tardaron 15 días en hacer todo ese recorrido. Tardan 15 días en mover todas las piezas, en reagruparse, en andar, en caminar. Bueno, 14 en realidad, 14 días. Y el 14 de julio de 1520, los mexica, que decidieron no perseguirlos por el norte, no darles alcance por, digamos, no perseguirlos, ¿no? Al final de cuentas es no perseguirlos, sino cruzar hacia Texcoco. Y por ahí encontrarlos, los mexicas los atacan en Otumba, en la famosa batalla de Otumba, ¿sí? Que es otra de las batallas crueles donde ahora sí dice Hernán Cortés, murieron más de 500 soldados españoles. Perdón, es que, y digo aquí sí quiero aclarar porque ahorita estoy pensando en lo que yo les había comentado. Yo les había comentado que Cortés mencionaba de entre 800 y 1000 hombres aproximadamente que él mencionaba. Pero si acá les estoy diciendo que él dijo que 150 en la batalla de la Noche Triste, lo que pasa es que el resto se refiere a los de Otumba, ¿de acuerdo? Para que se entienda ahí por qué Cortés de todos modos dijo que murieron muchos, solamente que los dice en distintos momentos. En cambio, probablemente los demás hacen su redondeo o hacen su conteo, ¿no? En una sola batalla. Esa batalla, sí saben dónde está Otumba, ¿verdad? ¿Ubican las pirámides de Teotihuacán? Ahí a un ladito, hacia la derecha, digamos, de Teotihuacán. Desde ahí, desde Otumba, a lo mejor no sé si eso les suena un poco más, pero está el acueducto del Padre Tembleque, que va desde Otumba hasta Zempoala. Zempoala ahí en Hidalgo, o sea, ahí luego en 40 kilómetros adelante, más o menos. Pero bueno, ahí está el gran acueducto del Padre Tembleque y es curioso porque en ese espacio de Otumba, pues es donde se llevó a cabo la matanza. Bueno, no la matanza, la batalla de Otumba, la gran batalla de Otumba, en donde se está marcando aquí vemos el cerro del Chapulín, es decir, Chapultepec. ¿Ya vieron el Chapulín ahí? Chapultepec. Se ve cómo están huyendo de este lado los españoles. Este es el lienzo este es el Códice Boturini. Este es el Códice Boturini, no es el lienzo. El Códice Boturini. Se ve cómo huyen los españoles y los mexicas, en lugar de ir para allá, van hacia este lado a atacar en Otumba. Aquí está marcado México Tenochtitlan, ¿sí? Y en teoría se marcan todos los señoríos que son miembros digamos, del gran señorío mexica todavía en esta batalla de la Noche Triste. ¿De acuerdo? Insisto, como los mexicas ya están viendo hacia el sentido de la derecha, es decir, ya no les dan alcance por acá, sino ya les dan alcance por allá. ¿Cómo sé yo todo esto? No crean que yo estoy interpretando solito el códice. Por supuesto que hay una descripción del códice en náhuatl que ya Miguel León Portilla se dedicó a traducirlo, ¿no? Entonces yo nada más les estoy contando lo que ya tradujo Miguel León Portilla en su momento, ¿sale? Y entonces esto es lo que ocurre o lo que se está viendo en este códice Boturini. ¿De acuerdo? En esa batalla de Otumba todavía pues al final el propio Cortés pelea con caballos, pueden salir de ahí hacia Apan o rumbo a Apan y Hidalgo, que es de Tlaxcala, del señorío de Tlaxcala, pues por todos los caballos que no habían sido muertos y que evidentemente ya en campo abierto los caballos son muy sobresalientes, son muy, digamos, son una gran arma, ¿no? Un caballo, como yo les digo, como les dije en su momento, puede matar casi hasta 100 personas. Digo, no el caballo, el caballero, ¿no? Pero andar en el caballo pues puede darte esa ventaja, entre comillas. Por supuesto, pues aquí va a depender del propio caballero. ¿Sí? Y en julio, a finales de julio
de 1520, llegan los españoles a Tlaxcala, después de esta gran batalla de Otumba, insisto, llegan los españoles a Tlaxcala, en donde se reagrupan y en donde prácticamente inician pues todo un proceso de recuperación, ¿no? Llamémosle así. Todo ese proceso de recuperación que no es cosa fácil, que no es cosa rápida, ¿no? Piénsenlo ustedes en cualquier tema que les parezca. A lo mejor también tiene que ver mucho los momentos, ¿no? Pero, no sé, quienes han perdido algún trabajo, quienes han perdido algún ser querido, quienes han perdido, no sé, quienes han sido derrotados en algo, ¿no? Incluso, yo les pongo, o sea, les voy a poner un ejemplo mucho más burdo para no irme tan a fondo en ese sentido, pero piensen en un deportista que pierde una final, ya sea un nadador, ya sea alguien que estuvo a punto de ganar los Juegos Olímpicos, la medalla de oro y pues no la ganó, o un futbolista, ¿no? Que pierden la final. Pues al día siguiente se levantan y no se levantan como ya, mañana, ahora sí que a prepararme para lo que sigue. Eso dicen en la tele, pero evidentemente quien lo vivió casi siempre termina con la moral un poco baja, ¿no? O muy baja. Eso lo narra Cortés al menos. La moral quedó muy baja con todos los hombres. O sea, no es tan fácil al día siguiente. Tal vez sí tienen la capacidad de recuperarse, pero no inmediatamente. O sea, no al día siguiente. A lo mejor unos días después. E insisto, perdón, es que estoy viendo aquí ¿qué es? Este es el lienzo de Tlaxcala. Este es el famoso lienzo de Tlaxcala que ya habla de la recuperación de Cortés con la Malinche. Pero ahorita les comento de todo esto. La recuperación en Tlaxcala, pues se da progresivamente. Cortés lo primero que dice es que hay todo un pleito, hay un dilema, porque los tlaxcaltecas evidentemente pues los están recibiendo por la alianza que ya habían logrado y por el juramento prácticamente que ya habían tenido, y Y evidentemente, pues siguen molestos, siguen enojados, porque, pues, bueno, llevaron a cabo toda esta matanza, cosa que los indígenas, pues pues ya les habían advertido, ¿no? De alguna forma. Insisto, por un lado esa parte. Los hombres de Cortés, pues medio que sí están siguiendo al conquistador, pero también dice Cortés que no pudo tener un gran control sobre ellos, sino más bien diciéndoles constantemente que, bueno, pues había perdido lo que se perdió, pero que al final de cuentas había mucho todavía que ganar y que podían retirarse, pero pues se iban a retirar sin riqueza, se iban a retirar sin nada hecho. Y entonces todas las muertes que se habían llevado a cabo, o las muertes que ya habían ocurrido, pues no iban a servir de mucho. Según Cortés, esa fue la táctica con la cual los fue convenciendo. Pero está del otro lado los de Pedro de Alvarado, los de Pánfilo de Narváez, que esos sí siguen insistentes en que prometió algo y pues se tiene que cumplir. Entonces son los que pues más bien quieren quedarse, ¿no? O sea, quieren quedarse por las riquezas, porque ya vieron que sí hay riqueza cultural al menos, ¿no? Pero hay riqueza en México Tenochtitlan, y que si de alguna forma había tesoro, había oro, pues en algún lado lo podrían encontrar. Digamos, esa reagrupación que están teniendo
esa recuperación que están teniendo en Tlaxcala, está narrada en este lienzo de Tlaxcala, en la lámina 28 del lienzo de Tlaxcala. Bueno, en la 18, 19, 20 y hasta la 28 incluso, ¿no? Se habla de todo eso. Pero aquí, sobre todo, lo que estamos viendo es cómo los tlaxcaltecas les están ofreciendo todos los productos de la tierra para que los soldados se mantengan ahí en la provincia, vamos a llamarle, o en la tierra de Tlaxcala, y que, y que sigan con el cometido de vencer a los mexicas. O sea, al final los tlaxcaltecas lo que están viendo es que sí hubo una batalla contra los mexicas y que sí lograron derrotarlos. Bueno, derrotarlos hasta cierto punto, ¿no? O sea, al final de cuentas no fueron vencidos 100%. Entonces, pues que hay posibilidades y por eso les brindan todo ese apoyo a los españoles. ¿Qué hace Cortés en esto? Lo primero que hace es buscar nuevamente digamos, la alianza con los tlaxcaltecas, volviendo a evangelizar, digamos, no es evangelizar, volviendo a bautizar a algunos tlaxcaltecas, es decir, reafirmar esta alianza cristiana, ¿no? De alguna forma que va a tener el propio Cortés. No sé cómo se pronuncia esto, Maxixcatzin, que se convierte en Don Juan, no es en Don Juan, en Juan, perdón, Maxixcatzin, que se convierte en Juan, que lo bautizan como Juan, es el símbolo, sobre todo porque es uno de los nuevos hijos de la corte tlaxcalteca, Maxixcatzin, ¿sí? Entonces es el símbolo de esta nueva alianza con los tlaxcaltecas y de mantenerse seguros en la provincia de Tlaxcala. Por un lado. Por supuesto, pues que les ofrecen ahí, les ofrecen ropa, alimentos, tranquilidad, les ofrecen el espacio, mientras llevan a cabo toda esa recuperación. Hernán Cortés lanza las famosas leyes de Indias. Las leyes de Indias que no tienen nada que ver con perdón, es que yo les dije famosas, pero no son famosas. Famosas leyes de Indias son las leyes que da Carlos V para digamos, el gobierno de las Indias. Él hace unas leyes, Hernán Cortés, unas leyes parecidas, unas leyes de India con el mismo nombre, al final de cuentas, pero que se refiere sobre todo a cómo tenían que actuar los hombres ya en este proceso de conquista, que ya se entiende como un proceso de conquista. ¿De acuerdo? En este espacio, lo que hace Cortés es cancelar todos los juegos y distracciones que pudieran tener los soldados. ¿A qué se refieren con eso? Que ya no va a haber juego de cartas, juego del cubilete, que ya no va a haber apuestas, que ya no va a haber las distracciones que normalmente solían tener en las juergas los soldados. O sea, recordemos que desde 1519 que llegan hasta casi llevan un año, ¿no? 1520, no todos los días se la pasan en batalla y peleando, sino que tienen muchos días de recreación, muchas tardes, noches de recreación, en donde los soldados les encanta las cartas, la baraja, el juego de apuesta. Hernán Cortés era uno de ellos. Hernán Cortés se sabía que era uno de ellos y es el primerito que tiene que poner el ejemplo. Yo no sé si se metía a su tienda de campaña y a lo mejor ahí jugaba con sus soldados, ¿verdad? Con sus capitanes. Pero al final de cuentas, él está poniendo el ejemplo y cancela y suspende todo eso. Empieza un adiestramiento de los soldados. Dice, bueno, a ver, llegamos a estas tierras y no todos eran soldados, por supuesto. Muchos eran marineros. Se supone que era un viaje de exploración. Muchos no tenían este adiestramiento, insisto, en las armas o en la estrategia. Y de ahí, pues en adelante, a lo mejor fueron aprendiendo algo,
pero no eran hombres dedicados a ello. Entonces, de julio a diciembre, estos 5 meses aproximadamente, sí, más o menos 5 meses, se dedican a este adiestramiento de los hombres, a entrenar, a prepararse. Por supuesto, acuden a Veracruz nuevamente al ayuntamiento para, pues bueno, para recibir, para enviar carta y recibir después los envíos que les van a hacer desde España, porque lo que solicitan en la carta, en la carta inmediatamente después de haber perdido en la noche triste, es envíen más hombres, envíen armas, envíen provisiones. Y en efecto eso llegan 2 embarcaciones más, llegan armas, sobre todo eso es lo principal, llegan arcabuces y más cañones. Más cañones, nos referimos 3 cañones, o sea, tampoco son tantas, pero con 3 cañones pues es más que suficiente o es mejor que no tenerlos, ¿no? ¿Qué más llegan? No recuerdo si por ahí también llegan espadas o algo parecido, pero principalmente tiene que ver con el envío de armas, ¿sí? Por supuesto, y plasmar todo el proceso de la segunda carta de relación, como pues, todo lo que vivió y hasta el momento de la derrota, noche triste, y por otro lado, se dedican en Tlaxcala durante estos 5 meses a construir 13 bergantines. ¿Qué son estos bergantines? Son barcos, son embarcaciones pequeñas que les van a servir para navegar después en el lago de Texcoco y poder derrotar a los mexica. ¿Sí? Evidentemente, vamos, todo lo que habían vivido no fue tirado a la basura. Por supuesto que habían aprendido de lo que carecían los mexica, de cuáles eran los espacios más débiles, de por dónde podían atacar. Me refiero en la Ciudad de México, Tenochtitlan. Por supuesto que habían entendido que el ataque en canoas de los mexica era poderoso, ¿sí? Y entonces, pues que tenían que contrarrestar con barcos, con embarcaciones también los mismos españoles. Por dónde podían acudir, por dónde podían llegar, y esa preparación de la conquista, o sea, ahora sí, la preparación del sitio de la Ciudad de México, Tenochtitlan, era importante, ¿sale? Va a ser bastante relevante, bastante sobresaliente eso. ¿Se acuerdan que les comenté? A ver, y creo que sí, ya les había hablado un poco de los bergantines, aún no a grandes rasgos, pero ¿se acuerdan cuando les comenté que los barcos, que en el momento de la conquista, perdón, de la fundación del Ayuntamiento de Veracruz, algunos hombres se quisieron rebelar contra Cortés y que entonces él manda, según las crónicas, manda quemar todos los barcos, las pocas embarcaciones que traía, y que yo les dije que eso no era posible y que bueno, que se sabe en la actualidad que no fue de esa forma, o sea, no fue quemar, sino más bien fue barrenar los barcos, es decir, pues dejarlos inservibles y por otro lado, pues desmantelarlos, quitarles todas las velas. Las velas es difícil de construir, son difíciles de volver a hacer. Todas las cuerdas también son difíciles de volver a hacer en un momento. Las maderas, por supuesto, y por otro lado, los mástiles. El mástil, acuérdense ustedes, estos palos que se llaman vergas, que por eso los barquitos se llaman bergantines, ¿no? Porque es la incorporación de estos mástiles que son de un solo tronco. Entonces, ellos no saben si aquí en América, aquí en Mesoamérica, van a encontrar un árbol que les permita la construcción de esos mástiles. Entonces, no los pueden tirar así como
así a la basura, no los pueden desechar, no los pueden destruir. Los guardaron, por supuesto. Fueron trasladados desde Veracruz hasta Tlaxcala, por supuesto no por los españoles, sino los mismos tlaxcaltecas, pues eran los que se encargaban de este traslado, e inician, perdón, la construcción de estos pequeños barquitos, que tardan bastantito, o sea, tardan estos 5 meses, en realidad vamos a ponerle 3, 4 meses, hasta enero, que viene nuevamente el proceso de conquista. Pero resulta que tienen algo a su favor en esos momentos. ¿Qué está ocurriendo aquí en Tenochtitlan? O sea, ¿por qué los mexicas, que ya ven a los españoles que constantemente vencían a los tlaxcaltecas, por qué no van y derrotan a estos hombres sabiendo que siguen ahí en Tlaxcala? Pues porque resulta que en México Tenochtitlan empiezan las enfermedades, empiezan las epidemias. La epidemia porque es un solo foco, no pandemia como la que estamos viviendo actualmente, sino la famosa epidemia. En esos momentos no sabemos ni por qué. O sea, bueno, no sabe Hernán Cortés ni por qué está ocurriendo eso. Ya después, Fray Toribio de Benavente, Motolinia, narra que fue un hombre, un negro que venía en las embarcaciones de Pánfilo de Narváez, el que venía enfermo de viruelas. Y que al entrar a México Tenochtitlan, pues empieza a contagiar a estos mexicas, que bueno, nosotros sabemos pues que no habían sufrido de ese tipo de enfermedades, sobre todo viruela y sarampión, y que pues evidentemente no tenían las defensas, no tenían ahora sí que las defensas físicas para combatir esas viruelas, y que luego, además, parte del contagio tiene que ver con los líquidos, con el agua principalmente. Y entonces dice Hernán Cortés, estos indígenas, o estos, bueno, no dice indígenas, ¿verdad? Dice estos indios son tan limpios que se bañan 3 veces al día, y que resulta que pues por esa limpieza, por bañarse 3 veces al día, entran en contacto entre sí y se contagian, y entonces pues nunca paró como tal los contagios, que evidentemente mermó cualquier ataque en contra de los españoles allá en Tlaxcala. O sea, si aquí estamos sufriendo, pues no voy y te ataco, sino primero me recupero, ¿no? O primero recupero a la gente que no sé ni por qué se está muriendo, no conocen esas enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que volvemos al punto de, pues es suerte para los españoles, o sea, las condiciones se les dieron, ¿sí? Porque de no haber traído esa enfermedad, inmediatamente los hubieran, bueno, estamos hablando del hubiera, tampoco sabemos si eso hubiera ocurrido, ¿verdad? Pero los pudieron haber perseguido, masacrado ahí en Tlaxcala, y se acabó esa historia, porque pues después habría venido otra en la medida en que los españoles ya tenían noticia de lo que había acá. Pero bueno, no ocurrió eso. No ocurrió eso, y al final fue una ayuda para los españoles. Resulta que a la muerte de Moctezuma, inmediatamente quien toma el control fue Cuitláhuac, su hermano, del cual, pues bueno, siempre se dijo que era débil, que no tenía tampoco carácter, igual que Moctezuma, que pues que al final tenía un poco de respeto, pero no fue tan conocido, o no tuvo tanto campo de acción, en la medida en que fue uno de los primeros en caer enfermo, porque pues las epidemias habían brotado en el centro ceremonial en México Tenochtitlan, donde justamente vivía Cuitláhuac. Entonces, pues él inmediatamente cayó enfermo y muere, en este proceso, y quien lo sustituye quien lo sustituye como Tlatoani es Cuauhtémoc, uno de los, bueno, primo de Cuitláhuac y Moctezuma, ¿de acuerdo?
Fíjense, ¿cuándo muere Cuitláhuac? A ver si aquí, espérenme, déjenme ver si tengo aquí la fecha precisa de la muerte de... No la tengo a la mano, la muerte de Cuitláhuac, pero vamos, es en este proceso de la recuperación de los mexicas. El 25 de noviembre. El 25 de noviembre muere Cuitláhuac de viruelas. Y pues ahí queda por el día de hoy. ¿Dudas? ¿Dudas con Dudas, respecto preguntas, comentarios. a esto? Comentarios también son aceptados, sí es cierto. Yo siempre digo dudas, pero comentarios también con respecto a todo ello. Bueno, para la próxima clase veremos ya justamente ya empezamos a ver la preparación del sitio, vamos a ver el resto ahora sí que el año 1521, qué pasa de enero a más o menos a mayo, que todavía no hay una batalla como tal, y después de mayo hasta agosto, donde ya es la batalla, las batallas para la conquista de México Tenochtitlan, ¿sale? Entonces lo vamos a ver ya todo eso la próxima clase para que, o la próxima semana, para que ya después empecemos con la evangelización también, que es la otra conquista, ¿no? La famosa conquista espiritual. Muchas gracias, Pues si no hay... muchas gracias. La verdad es que padrísimo, me pude prácticamente imaginar el recorrido, casi los olores me llegaban. La verdad es que está padre. Muchísimas gracias. Gracias por ese talento. Qué bueno que te gustó, ¿no? No, pues al contrario, gracias por Sí, muy escucharme bueno, y qué muy bueno que bueno. les gusta a todos. Y bueno, pues a seguirle para la próxima clase. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Mucho ánimo. Al Gracias contrario, a todos. Nos vemos el que lunes. estén muy bien. Gracias. Gracias. Bye, bye. Bonita semana a todos. Bye, bye. Igual. Chao, chao.